Hola, soy Gloria Sima y el caso problema que vamos a resolver es úlcera gástrica. Se trata de un paciente que se interna para una gastrectomía, con una larga historia de epigastralgias, con diagnóstico radiológico y endoscópico de úlcera gástrica. Estuvo en tratamiento antibiótico por Helicobacter pylori y hace 3 días que presenta heces de color negro, astenia y adinamia. El hematocrito es del 29%. Glóbulos rojos 3.800.000, blancos 8.800. La endoscopía mostró una lesión ulcerosa sangrante. Dada la persistencia del sangrado, se indica tratamiento quirúrgico. Dos conceptos fundamentales que hay que tener en cuenta son los conceptos de úlcera y de erosión. La erosión es pérdida de sustancia circunscripta a espesores de la mucosa, no pasan más allá de la muscular de la mucosa. En cambio, la úlcera compromete mucosa y por lo menos muscular de la mucosa. El estómago consta de una capa mucosa, una submucosa, una muscular propia y una capa serosa. La capa mucosa, a su vez, está constituida por un epitelio cilíndrico simple de tipo mucoso que se invagina en la lámina propia, formando las criptas gástricas. La capa muscular de la mucosa consta de una circular y una longitudinal. La capa submucosa presenta vasos, nervios y linfáticos. La capa muscular propia presenta una circular interna, una oblicua intermedia y una longitudinal externa. Y la capa serosa es tejido conectivo laxo y por fuera peritoneo. Las células del epitelio de superficie tienen gránulos de zimógeno. Golgis prominentes son células de secreción continua y tienen microvellosidades en la superficie. Cada célula está cubierta de mucus que la protege de la secreción gástrica, es decir, del ácido y las enzimas. ¿Cómo logra preservarse? A través de la indemnidad celular, de los sistemas de cierre intercelular y además del moco gástrico, se suma a la presencia protectora la conservación de la vascularización y la acción de las prostaglandinas. La imagen histológica de la izquierda corresponde al fundus gástrico y la mucosa tiene criptas cortas. Entre ellas se observan glándulas con células parietales rosadas y células secretoras de moco. Las células parietales son las responsables de la producción de ácido clorhídrico. La imagen de la derecha corresponde a mucosa antral y tiene criptas largas con glándulas más cortas que las del fundus. El epitelio de revestimiento se renueva totalmente en 3 días, las células mucosas en una semana, las células parietales y las zimógenas muy lentamente y a expensas de células mucosas del fondo de las criptas y del cuello, por mitosis, desplazamiento y diferenciación. Esta imagen macroscópica nos muestra un estómago normal. La pieza se halla abierta por curvatura mayor, se halla fijada con formol, lo que le da la coloración característica al esófago, blanquecina la mucosa, y la mucosa parda con los pliegues del estómago. En el estómago, por acción mecánica y digestiva de enzimas, el bolo alimenticio se hace semilíquido y fuertemente ácido. Se denomina quimo. Las úlceras agudas son pequeñas, múltiples, en general miden menos de 1 centímetro de diámetro y tienen una coloración característica, parda, negruzca, por la digestión ácida de la sangre extravasada. Y la necrosis en una úlcera va a comprometer todo el espesor de la mucosa, pero si solo compromete la mucosa superficial, se habla de erosión. La úlcera gástrica aguda no se asocia con fibrosis. La fibrosis la voy a ver, y va a ser importante, en una úlcera péptica crónica. Estas úlceras suelen llamarse úlceras de estrés, son los defectos en la mucosa y todos esos sectores que quedan entre las úlceras que están señaladas con las flechas celestes también tienen la mucosa comprometida.
Estas úlceras gástricas agudas o de estrés las voy a encontrar en pacientes en shock con quemaduras, los grandes quemados, sepsis, patología intracraneal e ingesta de aspirinas. Cerca del 1 al 4% de los pacientes que se admiten en terapia intensiva desarrollan erosiones o úlceras gástricas y que pueden asociarse a hemorragia. Esa hemorragia es una hemorragia digestiva alta, es decir, por arriba del ángulo de Treitz, y puede manifestarse como una hematemesis o como una melena. La melena consiste en heces de coloración oscura, negruzcas, que es por la digestión de la hemoglobina que se transforma en hematina a través de la microflora intestinal. Esta transformación requiere un tiempo suficiente. Si no hay tiempo, porque la hemorragia es masiva, se manifiesta como hematoquesia o proctorragia. Es un sangrado de coloración rojiza. Y el diagnóstico se hace con endoscopía, que generalmente puede verse un vaso en el fondo de la úlcera, que es el vaso que sangró, o un coágulo. Si la lesión se halla limpia, no hay riesgo de sangrado. Esta imagen macroscópica muestra una úlcera gástrica aguda que está señalada con la flecha celeste. Se ven los bordes, es bien delimitada y si se observa la regla mide alrededor de 1 centímetro de diámetro. El sector que está marcado con la flecha verde, que es el sector circundante a la úlcera, presenta una coloración rojiza, se halla edematosa, inflamado y seguramente presenta una gastritis aguda hemorrágica. La flecha amarilla muestra el esófago. Esta úlcera tiene características benignas, pero de todas formas, toda úlcera gástrica debe ser biopsiada para confirmar el diagnóstico. Estas imágenes radiológicas muestran la característica de la úlcera gástrica benigna, que es una imagen en volcán en erupción. Este estudio se llama seriada gastroduodenal. Se le da al paciente bario por vía oral y un expansor para extender los pliegues del estómago y la imagen es característica. El bario se deposita en el sector que corresponde a la úlcera, formando esa imagen de volcán en erupción. La imagen macroscópica que se ubica en el ángulo inferior derecho tiene características diferentes a la que habíamos visto hasta ahora. Tiene pliegues muy marcados. Ahora vamos a ver de qué se trata. Las úlceras pépticas son crónicas, solitarias, pueden ubicarse en cualquier nivel del tubo digestivo expuesto a jugos ácidos y pépticos. Casi la totalidad se producen en duodeno o estómago. La relación es de 4-1. Los pacientes con lesión gástrica muy probablemente también tengan una lesión duodenal y el aspecto es característico tanto el macro como el microscópico. La úlcera péptica regresa, recidiva, puede estar semanas, meses con enfermedad activa y curar con o sin tratamiento. Se relaciona con factores genéticos, es más frecuente en pacientes con cirrosis, insuficiencia renal crónica, EPOC, hiperparatiroidismo. Lo innegable es que hay mayor cantidad de ácido en duodeno para que se produzcan en duodeno y algún defecto como reflujo alcalino, algún déficit en el esfínter pilórico para que se produzcan en el estómago y haya alguna alteración en la barrera mucosa. Puede producirse una gastritis alcalina. Además, se producen en la curvatura menor, que es uno de los sectores con menor irrigación. En la úlcera péptica crónica se induce un proceso de reparación cicatrizal con mayor o menor cantidad de tejido conectivo esclerohialino. Este fenómeno no se evidencia en las úlceras de tipo agudo, por lo tanto las úlceras crónicas van a tener mayor consistencia a la palpación. Resumiendo, las úlceras crónicas pépticas suelen ser solitarias, menores a 4 centímetros, mayormente se producen en duodeno, luego en estómago, con preferencia con el antro. En esta imagen macroscópica se puede ver una úlcera péptica única, con los bordes bien sobrelevados, y yo puedo imaginarme que por debajo va a haber una gran cantidad de tejido fibroso.
En esta imagen que corresponde a una seriada gastroduodenal se puede observar cómo se deposita el bario formando una especie de bolsillo por fuera del contorno normal del estómago. Eso está marcado con las flechas. Corresponde a una úlcera gástrica benigna. Entonces, normalmente hay un contenido ácido gástrico, hay enzimas pépticas en la luz del estómago, pero también hay un mecanismo de defensa que está constituido por la secreción mucosa en la superficie celular, por la secreción de bicarbonato, por el flujo sanguíneo, por la superficie apical, la membrana de transporte, la regeneración epitelial y la elaboración de prostaglandinas. Aumentan los mecanismos lesivos o disminuye la capacidad de defensa y se produce la úlcera péptica. La úlcera péptica tiene un centro necrótico, un infiltrado inflamatorio inespecífico, agudo, por debajo una gran cantidad de tejido de granulación con vasos de neoformación. En la imagen macroscópica y marcada con la flecha celeste se observa una úlcera péptica crónica. Se observa la úlcera y además a la palpación yo voy a notar que tiene una consistencia aumentada. La mucosa que está alrededor de la úlcera presenta una coloración rojiza, es una mucosa que no está indemne. Algún grado de gastritis va a presentar. En la imagen histológica superior y marcada con la flecha celeste se observa el lecho ulceroso y por debajo, marcado con la flecha verde, se observa un aumento del grado de fibrosis. Se ve como una gran banda eosinófila y no me permite distinguir las capas musculares del estómago. La imagen histológica inferior izquierda, marcada con la flecha amarilla, me muestra el centro necrótico de la úlcera. Se ven los detritus, el infiltrado inflamatorio agudo, inespecífico, sangre. Y la imagen histológica inferior derecha corresponde a la profundidad de la úlcera. Entonces puedo ver el tejido fibroso, tejido de granulación con vasos de neoformación, y por debajo sí puedo evidenciar las fibras musculares lisas de la capa muscular propia. Esta imagen macroscópica corresponde a un segmento de duodeno, muy probablemente corresponda a la primera porción duodenal. Y a nivel de la mucosa, porque la pieza se halla abierta y se ven los pliegues, se observa una lesión muy bien delimitada. Si yo la palpo, seguramente va a tener una consistencia aumentada. Entonces, las complicaciones que puede tener la úlcera péptica crónica pueden ser el sangrado, la perforación y en menor medida la obstrucción por edema y cicatrización. El sangrado, generalmente el paciente que tiene úlcera péptica alguna vez en su vida ha tenido un sangrado. Mencionamos el tipo de hemorragia que puede presentar, pero constituyen el 25% de las muertes por úlcera y además puede ser la primera manifestación que tiene un paciente de su úlcera. La perforación ocurre en menor medida, pero constituye los 2/3 de las muertes en los pacientes que tienen úlcera. La obstrucción por edema o cicatrización ocurre en menor cantidad de pacientes, pero más debido a úlceras duodenales o pilóricas. Entonces, la úlcera gástrica puede producir una epigastralgia, presentar dolor, puede producir una hemorragia que puede terminar con la vida del paciente, puede perforarse y puede producir obstrucción. Recordemos que más allá del aspecto que pueda presentar la úlcera, el diagnóstico debe ser confirmado por patología. Esta imagen macroscópica corresponde a una úlcera gástrica maligna. Es una lesión grande y, como característica, presenta los bordes bien irregulares. Muchas gracias.